Antes de comenzar, un enorme agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayéndoles contenido. Y ahora sí, vamos con la historia. El secreto de los terrícolas. La presencia de un terrícola en los mercados no es algo raro. Siempre ha habido terrícolas vagando por los mundos habitados. Mano de obra barata, trabajan por créditos al instante y siempre aceptan los empleos menos deseables. Después de que los expulsaran de su propio mundo natal, aquellos que aún conservaban algo de espíritu siguieron errantes. Había unas pocas naves hogar, media docena de kilómetros de acero y aire, los últimos restos de un pueblo que fue destruido antes de tiempo. Triste, la verdad. La idea me rompería el corazón si tuviera uno. Por suerte para mí, no lo tengo. Es un órgano bastante absurdo en realidad, algo que si se perfora puede causarte la muerte. Mi pueblo se libró de esas cosas hace siglos. Un poco de manipulación genética por aquí, algo de evolución especializada por allá, y listo. Cada fibra muscular forma parte de un todo. El cuerpo entero es un único órgano funcional. Ahora somos seres casi inmortales. Y como tales, tenemos los apetitos de los inmortales. Mi trabajo consiste en satisfacer esos apetitos. Yo simplemente suministro lo que desean. Lo que me trae de vuelta al terrícola. Era oscuro, incluso según los estándares de su especie. ¿Tal vez algún tipo de camuflaje evolucionado? Si se metiera de espaldas en un callejón, lo único que vería serían unos ojos blancos entre las sombras. Una idea bastante inquietante. Tenía un cliente que quería probar un hongo que solo crece en un pantano de Rayesh 3. Sin embargo, como Rayesh 3 se encuentra actualmente bajo embargo y tiene una advertencia de riesgo biológico nivel 4, solo un terrícola es lo bastante fuerte, lo bastante tonto y lo bastante desesperado como para arriesgarse a aterrizar ahí. Y lo hicieron. Me pregunto si sabía que el hongo sin refinar era un alucinógeno leve, pero que refinado o consumido en grandes cantidades provoca una parálisis corporal completa. Quien lo ingiere puede sentir cada nervio amplificado 100 veces. Una simple caricia del aire sobre la piel puede volverte loco de sensaciones y agonía. No pregunto por qué quieren esas cosas mis clientes. Yo simplemente las suministro. En fin, el humano era alto, 2,5 metros o tal vez más, cubierto por un abrigo largo que le llegaba hasta las botas. 2 correas cruzadas sostenían un arma en la funda a la altura de la cadera y una hoja de no más de 25 centímetros en el muslo. Llevaba algún tipo de sombrero que jamás le había visto quitarse. Una vez le pregunté por él. Lo llamó sombrero de cowboy. Le pregunté qué era eso, y su respuesta me dejó confundido. Dijo que no lo sabía, que solo lo había visto en una lonchera. Había tantas cosas que analizar en esa frase que no creo que ninguna explicación posterior hubiera logrado satisfacerme. Con él estaba su tripulación, un equipo de 6 terrícolas. Era casi cómico, todos los estereotipos que pudieras imaginar. Había un macho con un arma colgada a la espalda que era más grande que algunos cañones de naves. Un macho pequeño con las palabras «Mataré por la paz» estampadas sobre su extraño pecho curvado, que aparentemente no llevaba armas. Sin embargo, parecía ejercer algún tipo de influencia hipnótica o control mental sobre las hembras terrícolas. Las hembras terrícolas eran las que más me asustaban. Caminaban a 4 patas, cubiertas por una espesa maraña de pelo desde el hocico hasta la cola. Y no eran sus dientes lo que me inquietaba. Todos los habitantes de los mundos habitados tienen dientes. Quizás no tan largos y afilados, pero los tienen. Eran sus ojos. Las hembras no parecían odiar nada, hasta que el macho pequeño les decía que lo hicieran. Llevaba años intentando comprarle una al terrícola, pero todavía no había tenido suerte. Sueño con la cantidad de dinero que podría conseguir con un premio así. ¿Terrícola? ¿Doug? No podía pronunciar mi nombre, así que me había preguntado si podía llamarme como uno de los héroes de la Tierra en señal de respeto. Yo acepté y así continuamos. Me entregó los 2 contenedores mientras asentía hacia el más grande de los machos que estaba detrás de él. El grandulón de aquí tuvo que abrirse paso durante varios kilómetros de pantano, lodo y toda clase de bichos que no vale la pena hablar. Ha pasado por mucho,
Creo que merece una bonificación, ¿no te parece, Doug? Abrí el primer contenedor, introduje la lengua en la sustancia viscosa y la probé. En cuestión de segundos quedó agradablemente entumecida, y ya podía sentir llegar la primera oleada de sensaciones. Era un hongo de muy buena calidad. Por supuesto, no podía permitir que lo supieran. Si pensaban que estaba, aunque fuera un poco impresionado, quién sabe cuánto intentarían cobrarme. Asentí como si estuviera reflexionando. Luego me di cuenta de que probablemente debería reflexionar de verdad. Era un hongo realmente excelente. No podía permitirme darles más créditos. Un trato era un trato, pero ¿una bonificación? Quizás tendría algo en mi inventario que les interesara. Escucha, humano, me quedaré con estos dos y con todo lo demás que hayas recolectado en tu nave. Pero, ¿aceptarías un intercambio en lugar de créditos? Les hice una seña para que me siguieran y aparté una cortina que daba a la trastienda. Pasen, pasen. Si ven algo que les guste, quizás podamos llegar a un acuerdo. Los terrícolas intercambiaron miradas y los dos más grandes me siguieron. El macho pequeño y las 3 hembras permanecieron en la parte delantera. Como la mayoría de las trastiendas de los mercados turbios, la mía estaba llena de tesoros. Delicias decadentes para los exigentes domini. Había importado gusanos de especia que, al adherirse a una persona, filtraban su sangre con una toxina eufórica. No tiene ningún efecto sobre el individuo parasitado. Pero si bebes esa sangre, el efecto puede durar días. En una sección tenía una cámara herméticamente sellada que contenía una flor dispensadora de esporas. La planta volvía extremadamente susceptibles a la sugestión a la mayoría de las criaturas mamíferas. Planetas enteros habían caído por culpa de aquella pequeña flor y sus habitantes jamás llegaron a saberlo. Un día tu presidente huele a una flor, y al día siguiente estás conquistando mundos para él. Pasamos junto a una jaula llena de pequeños simios desnudos. Había conseguido un lote enorme de esas criaturas a bajo precio. Pensé que serían buenas mascotas o animales de trabajo. Parecían bastante inteligentes, humanoides, bípedos, y si entrecerrabas los ojos, parecían una caricatura de un terrícola. Resultaron ser demasiado estúpidos para ser útiles. Solo emitían sonidos extraños o se pasaban el tiempo gritando. Mi gran oportunidad comercial había resultado en un fracaso, aunque no fue todo malo. Descubrí que eran bastante sabrosos cuando se cocinaban y había empezado a considerar la idea de venderlos en el mercado local de agricultores. El capitán se detuvo. ¿Dónde conseguiste estos?, preguntó señalando a las criaturas rosadas. Me quedé inmóvil y me froté las manos. Eso no era lo que esperaba. Ni siquiera habíamos llegado a las armas todavía. Perdón, capitán. Estos, ¿dónde los conseguiste? El segundo terrícola parecía estar sufriendo algún tipo de problema respiratorio. Su rostro, blanco donde el del capitán era negro, parecía estar cambiando de color. No sabía que los terrícolas pudieran hacer eso. Curioso. Los compré a una nave de paso. Dijeron que habían atacado a un transporte y se llevaron todo lo que no estaba clavado al suelo. Le aseguro, capitán, que son inútiles. Lo único que hacen es gritar y derramar fluidos. No les he encontrado otro uso que servir como proteína. Por favor, permítame mostrarle algo de verdad. Tal vez usted querría... ¿le ocurre algo a su amigo? El hombre estaba temblando, los puños cerrados y mandíbulas rígidas. Por todo lo que sabía de los terrícolas, podía estar muriéndose o simplemente excretando algo. Me pregunté si tendría que buscar un trapeador. El capitán se giró hacia mí. Compraré todo el lote, aquí y ahora. ¿Cuánto? El agradable cosquilleo se convirtió en una vibración crepitante que recorrió mi cuerpo. Parecía que estaba en un mercado favorable para el vendedor. ¿Cuánto valen para ti? El segundo hombre estaba temblando. Debía de ser de emoción. Estas cosas, o lo que fueran, debían valer mucho más de lo que había imaginado. El capitán no dudó. 300 por cabeza, sin daño. Reí internamente. Claro. 3,000 por cabeza. 500. 2,500. 1000. 2,300 y ni un crédito menos. Créeme, no valen ese precio.
Tienes razón, no lo valen. Atravesé la puerta de la jaula. Las criaturas comenzaron a gritar y a alejarse gateando. Atrapé a una por la pierna y la levanté. Pero me parecen muy sabrosas, capitán. Así que, por favor, si quiere quedarse con este lote, recuerde, 2.300 por cabeza. Y si se apresura, los dejaré sin dañar. Los terrícolas se marcharon sin mirar atrás. Idiotas. Ni siquiera se llevaron el dinero del hongo. Dejé caer a la criatura que lloriqueaba y regresé al frente de la tienda. Volverán, pensé. Tendré mi pago completo. El resto del día transcurrió con normalidad. Curioso sin intención de comprar, y algún cliente ocasional. Cerré la tienda y emprendí el camino a casa, recorriendo las calles sinuosas. Lo bueno de vivir en un asteroide estación es que, sin importar dónde estés, siempre sabes en qué dirección queda tu hogar. Solo tienes que mirar hacia arriba. Toda la estructura es un cilindro hueco. Los edificios y las tiendas de cultivo están distribuidos sobre la superficie interior, envolviéndose sobre sí mismos. Gracias a una ligera inclinación del eje, incluso tenemos un ciclo de día y noche, mientras la luz se filtra por los extremos. Descendí por un conducto de acceso y salí a unos 500 metros de mi puerta principal. Existe una desventaja en la perfección genética. No nos la ganamos. Tomas a una especie que ha evolucionado por sí misma y encontrarás los rasgos genéticos acumulados de todos los ancestros que sobrevivieron hasta ese momento. Una cadena ininterrumpida de instintos y mecanismos para evitar peligros, lucha o huida. Pero si alteras todo eso, lo mezclas y creas a alguien como mi pueblo, puro, perfecto, inmortal, tus genes olvidan. No se ganaron esos rasgos, y no puedes programar la experiencia. Así que cuando escuché los aullidos, no corrí, no pude, no luché. Me quedé inmóvil. Era escalofriante, perturbador. El lamento ondulante de una pérdida. Llegaba desde todas direcciones. Luego uno de los aullidos se apagó, después otro. Finalmente desapareció el último, y no me avergüenza admitir que sentí miedo. Tuve que recordarme a mí mismo que debía respirar. Miré hacia el callejón donde creía que había surgido el primer aullido. Entrecerré los ojos hacia las sombras. Casi podía distinguir algo moviéndose, algo blanco. La figura se acercó y vi que era un terrícola. De sus ojos brotaban lágrimas. Eres un ratungi. Se supone que ustedes son inmortales, o al menos muy difíciles de matar, ¿verdad? Como inmortal, he visto el último segundo de vida de gladiadores, ese instante en el que el enemigo se alza frente a ellos. Odio, pasión, terror, excitación, todo mezclado en una sola emoción gloriosa que se transmite directamente a la mente para que la saboree. Sin embargo, debo admitir que, al ver esas mismas emociones acercándose lentamente hacia mí, la experiencia había perdido todo su encanto. El terror que sentía ahora era agudo y amargo. Bueno, eso está bien. Voy a contarte uno de los mayores secretos de la galaxia. La terrícola silbó una melodía de 3 notas y las hembras se dispersaron, obligándome a retroceder hacia ella. Su odio se reflejaba en los ojos de aquellas criaturas, y yo estaba empezando a preguntar qué estaba pasando cuando continuó. Nuestro mundo quedó devastado mucho antes de que conociéramos a la mayor parte de la galaxia. Así que se decidió que ustedes, la galaxia en general, daban miedo. Tuvimos que escondernos hasta estar listos, ocultar nuestras debilidades, ocultar cualquier cosa que pudiéramos sobre nosotros mismos, hasta que estuviéramos preparados. Y tú te tropezaste con un secreto. Nuestros bebés. Ese transporte debió ser una nave de crianza. Tu mercancía son nuestros hijos. Eso era. Genes, evolución. Muéstrame a una especie que haya llegado tan lejos, y te mostraré una especie repleta de instinto maternal.
Una especie perfecta como nosotros no necesita eso. ¿Qué es una madre para un inmortal, aparte de una fuente de material genético? Pero si aquella pequeña terrícola era una hembra protegiendo a sus crías, entonces había cometido un error. Por favor, debes perdonarme. Si hubieras sabido que eran descendientes terrícolas, por supuesto que habría compartido las ganancias contigo y con tu capitán. La terrícola se quedó inmóvil. Ella, me señaló y cerró el puño. Se escuchó un aullido y luego llegó el dolor. Bien, pónganme al día. El detective tenía el aspecto de todos los detectives que han existido alguna vez. Curtido, malhumorado y ligeramente resacoso. El joven agente a su lado comenzó a enumerar los detalles. Parece un caso de agresión y robo. La víctima era el propietario del local, un Rutungi. Sigue vivo, pero no será de mucha ayuda. ¿Por qué no? ¿Algo relacionado con el crimen organizado? ¿Se niega a presentar cargos? Negativo. No podemos estar seguros hasta que los del laboratorio nos den la confirmación, pero parece que lo obligaron a ingerir algún tipo de hongo. Los médicos de emergencia ni siquiera pueden acercarse sin que empiece a gritar. Los Ratungi tienen este asunto de los cuerpos perfectos, de los que no mueren, ¿verdad? Pues el suyo está bastante destrozado. Lo más probable es que ni siquiera conserve la cordura después de esto. Maldita sea. ¿Robaron algo? Imposible saberlo, señor. Tipos como este solo llevan los registros en la cabeza. Pero sí tenemos bastantes cosas que investigar. Bueno, vean si pueden encontrar una lista de clientes o algo parecido. Ya lo intentamos, señor. La computadora fue borrada. Parece que quien llegó hasta nuestra víctima también fue tras todos aquellos a quienes les había vendido. Después eliminó los registros para que no pudiéramos seguir la pista. Me estás diciendo que alguien torturó a un Ratungi hasta volverlo loco. Luego robó una lista con los nombres de todos sus clientes. ¿Y ahora sigue allá afuera? Sí, señor. Voy a necesitar más café. Tengo la sensación de que este no será el último caso de estos que veremos. Sí, señor. Eso parece. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.